Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 30. Hechos, capítulos 22 al 28. Lección asignada del 29 de julio al 4 de agosto de 2019. Se titula Ministro y Testigo. Las impresiones del Espíritu Santo suelen ser silenciosas y breves. El registrar esas impresiones le permitirá meditar en ellas más profundamente. Al leer Hechos capítulos 22 al 28, escriba las ideas y los sentimientos que reciba, y tómese tiempo para meditar al respecto. Anote sus impresiones a continuación. Cuando estamos en la obra del Señor, prometió el presidente Thomas S. Monson, tenemos derecho a recibir su ayuda. Como se lee en el discurso Aprendamos, Hagamos, Seamos, disponible en La Leona de noviembre de 2008. Sin embargo, no tenemos derecho a tener un camino fácil y un flujo de éxito sin fin. Como evidencia de esto, solo hace falta que consideremos a Pablo, el apóstol. El mandato que recibió del Señor era llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, como se lee en Hechos 9, el versículo 15, que dice así: y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En el libro de Hechos, los capítulos del 22 al 28, vemos a Pablo cumpliendo este mandato y afrontando gran oposición, cadenas, encarcelamiento, maltrato físico, naufragios y hasta una mordida de serpiente. Asimismo vemos que se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. En Hechos capítulo 23, el versículo 11, que dice lo siguiente: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Las vivencias de Pablo nos inspiran a recordar que cuando los siervos del Señor aceptan su llamado, id y haced discípulos a todas las naciones, Él les cumplirá su promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como se lee en Mateo 28, los versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Como subtítulo: los discípulos de Jesucristo comparten su testimonio con valentía. Esto es correspondiente a Hechos capítulo 22, los versículos del 1 al 21, y Hechos capítulo 26, los versículos del 1 al 29. A continuación se leerá Hechos capítulo 22, los versículos del 1 al 21. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos vosotros lo sois hoy. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como también el sumo sacerdote me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, e iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron en verdad la luz, y se espantaron, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está señalado hacer.
Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: «Hermano Saulo, recibe de nuevo la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista y le miré. Y él dijo: «El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su voluntad, y vieses a aquel justo, y oyeses la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre». Y me aconteció de regreso en Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: «Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí». Y yo dije: «Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban». Pero me dijo: «Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Ahora se leerá Hechos capítulo 26, los versículos del 1 al 29, que dicen lo siguiente. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa, diciendo: «Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya de defenderme hoy delante de ti, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, quienes también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Esta es la promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo fervientemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo daba mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con la autoridad y la comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepujaba al resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes bien, anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo recibido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Pero él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey, delante de quien también hablo confiadamente, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Por poco me persuades a hacerme cristiano?» Y Pablo dijo: «Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos como yo soy, excepto estas cadenas». Cuando el apóstol Pablo compartió los poderosos testimonios que se registran en Hechos capítulos 22 y 26, él se hallaba prisionero por los soldados romanos. Las personas a las que se dirigía tenían poder para condenarlo a muerte. No obstante, él escogió compartir valientemente el testimonio de Jesucristo y de la visión celestial, misma que da testimonio en Hechos capítulo 26, el versículo 19, donde él dijo: «Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial», dicha visión que él había recibido. Medite a continuación. ¿Qué inspiración le producen las palabras de Pablo? Medite brevemente. Considere actualmente las oportunidades que tiene usted de compartir su testimonio. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted le contó a su familia o a otras personas sobre cómo obtuvo su testimonio del Evangelio? Medite brevemente. Si usted está tomando este recurso de audio de forma individual, se le recomienda hacer una introspección y recordar ese momento de cómo obtuvo su testimonio del Evangelio. En caso de que se encuentre escuchándolo en una noche de hogar con su familia, es recomendable que usted comparta a continuación la manera en cómo obtuvo su testimonio del Evangelio. A continuación, haga el ejercicio. Como subtítulo: ¿por qué hay diferencias entre los tres relatos de la visión que tuvo Pablo de Jesucristo? Esto es correspondiente a Hechos capítulo 22, los versículos del 1 al 21, y Hechos capítulos 26, los versículos del 9 al 20. Estos versículos ya fueron leídos en el bloque pasado de lectura. El libro de Hechos contiene tres relatos de la milagrosa visión de Pablo en el camino a Damasco. Cada uno de esos relatos son un poco diferente de los demás, y algunos aportan más detalles que otros, debido a que los relatos fueron contados a distintas audiencias por diferentes motivos. Es razonable pensar que Pablo escogió enfatizar diferentes partes de su experiencia para cada audiencia. De un modo similar, el profeta José Smith registró varios relatos de su primera visión.
véase para este tema Relatos de la Primera Visión en Temas del Evangelio, disponible en topics.lds.org para una mayor información. Los diversos relatos fueron dados a diferentes audiencias y por diferentes motivos, y proporcionan información que no tendríamos a nuestro alcance si hubiese un solo relato. Como subtítulo: El Señor permanece al lado de aquellos que se esfuerzan por servirle. Esto es correspondiente a Hechos capítulo 23, los versículos del 10 al 11. Hechos capítulo 27, los versículos del 13 al 25. Así como los versículos del 40 al 44. A continuación se leerá Hechos capítulo 23, los versículos del 10 al 11, que dicen lo siguiente: Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora leeremos Hechos capítulo 27, los versículos del 13 al 25, y después del 40 al 44, que dicen lo siguiente: Y soplando suavemente el viento del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban cerca de la costa de Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, que se llama Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo hacerle frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Y habiendo navegado al abrigo de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos sujetar el esquife. Y una vez subido a bordo, usaban refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de que diesen en las arenas de Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo azotados por una furiosa tempestad al siguiente día, comenzaron a aligerar la nave. Y al tercer día con sus propias manos arrojaron los aparejos de la nave, y no pareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, ya que hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, para así evitar este peligro y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, echando también las ataduras de los timones, e izaron al viento la vela de proa, y se dirigieron a la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la fuerza del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que supiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Tal como se evidencia claramente en el ministerio de Pablo, las dificultades que tenemos en la vida no son una señal de que Dios no apruebe la obra que estamos haciendo. De hecho, a veces es precisamente durante las adversidades que sentimos su apoyo más fuertemente. Puede resultar interesante que repase lo que ha leído recientemente acerca del ministerio de Pablo y elabore una lista de las situaciones por las que pasó.
A continuación se leerán una serie de versículos concernientes a este tema, los cuales servirán de ejemplo para que usted pueda elaborar una lista de las situaciones por las cuales pasó Pablo adversidad. Si usted está escuchando este recurso de audio de forma individual, se recomienda apunte las ideas conforme vayan llegando. Si está usted escuchándolo mediante una noche de hogar, en familia o en un grupo, se recomienda discutan al finalizar cada versículo las ideas que vengan de ustedes y mediten después de cada versículo las siguientes preguntas. ¿De qué forma permaneció el Señor junto a él, es decir, junto a Pablo? ¿Y qué le enseña esto en cuanto a los esfuerzos que hace al servicio del Señor? Leeremos a continuación Hechos 14, los versículos 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero al rodearle los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Medite a continuación. ¿De qué forma permaneció el Señor junto a él, es decir, junto a Pablo? ¿Y qué le enseña esto en cuanto a los esfuerzos que hace usted al servicio del Señor? Ahora leeremos Hechos capítulo 16, los versículos del 19 al 27, que dicen lo siguiente. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los vigilase con diligencia, el que al recibir este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada, y se quería matar, pensando que los presos habían huido. Medite a continuación. ¿De qué forma permaneció el Señor junto a Pablo? ¿Y qué le enseña esto en cuanto a los esfuerzos que hace usted al servicio del Señor? Medite nuevamente. Ahora leeremos Hechos capítulo 21, los versículos del 31 al 34, que dicen lo siguiente. Y procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando enseguida soldados y centuriones, corrió a ellos, y ellos, cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Y entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada con claridad a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Medite a continuación. ¿De qué forma permaneció el Señor junto a Pablo? Y ahora medite. ¿Qué le enseña esto en cuanto a los esfuerzos que hace usted al servicio del Señor? Medite una última vez.
como subtítulo: ¿Puedo elegir aceptar o rechazar las palabras de los siervos de Dios? Esto es correspondiente a Hechos capítulo 24, los versículos del 24 al 27. Hechos capítulo 26, los versículos del 1 al 3, así como del 24 al 29. Ahora leeremos Hechos capítulo 24, los versículos del 24 al 27, que dicen lo siguiente: Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y al disertar él de la rectitud y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y respondió: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual, haciéndole venir muchas veces, hablaba con él. Y al cabo de 2 años recibió Félix como sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora leeremos Hechos capítulo 26, los versículos del 1 al 3 y del 24 al 29. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa, diciendo: Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya de defenderme hoy delante de ti, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey, delante de quien también hablo confiadamente, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo: Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos como yo soy, excepto estas cadenas. A continuación se leerá Hechos capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, para navegar por las costas de Asia. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando despacio muchos días, y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque el viento nos lo impedía, navegamos al abrigo de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya había pasado el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a ser con peligro y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión creía más al piloto y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto no era cómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, que es un puerto de Creta que mira al noroeste y suroeste, e invernar allí.
y soplando suavemente el viento del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban cerca de la costa de Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo hacerle frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Y habiendo navegado al abrigo de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos sujetar el esquife. Y una vez subido a bordo, usaban refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de que diesen en las arenas de Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día comenzaron a aligerar la nave. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, ya que hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: «Habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, para así evitar este peligro y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Sin embargo, es menester que demos en alguna isla. Y al llegar la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de alguna tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y deseaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían echar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiese. Y cuando comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Y cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, echando también las ataduras de los timones. E izaron al viento la vela de proa, y se dirigieron a la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la fuerza del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento, y mandó que los que supiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave.
y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. A lo largo de su ministerio, Pablo compartió un testimonio poderoso de Jesucristo y de su evangelio. Muchas personas aceptaron su testimonio, aunque no todos. Mientras lee la asignación de escrituras de este bloque, escriba palabras y frases que muestren cómo reaccionaron los siguientes gobernantes romanos en Judea ante las enseñanzas de Pablo. ¿Cómo reaccionó el gobernante romano Félix ante las enseñanzas de Pablo? Medite un momento. ¿Cómo reaccionó el gobernante romano Festo ante las enseñanzas de Pablo? ¿Cómo reaccionó el gobernante romano Agripa, o es decir, el rey Agripa, ante las enseñanzas de Pablo? Navegando hacia Roma para ser juzgado por César, Pablo profetizó que habría peligro y mucha pérdida, tanto para la nave como las personas. Esto se lee en Hechos capítulo 27, el versículo 10, que dice lo siguiente: diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con peligro y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Lea o escuche nuevamente el capítulo 27 de Hechos para ver cómo reaccionaron a sus advertencias los que viajaban con él. ¿En esta experiencia encuentra algunas lecciones para su vida? Medite un momento. ¿Alguna vez ha reaccionado usted como alguna de estas personas al escuchar las enseñanzas de los líderes de la iglesia o de los profetas? Medite nuevamente. ¿Cuáles son algunas de las posibles consecuencias de reaccionar de ese modo ante esas enseñanzas? Medite nuevamente. ¿Qué aprende en esos relatos acerca de dar oído al consejo que da el Señor mediante sus siervos? Medite una última vez. A continuación leeremos 2 Nefi, capítulo 33, los versículos del 1 al 2, que dicen lo siguiente: Ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar. Porque cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Pero he aquí, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tienen cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. Ahora leeremos José Smith Historia, los versículos del 24 al 25, que dicen lo siguiente: Sin embargo, no por esto dejaba de ser un hecho el que yo hubiera visto una visión. He pensado desde entonces que me sentía igual que Pablo, cuando presentó su defensa ante el rey Agripa, y refirió la visión, en la cual vio una luz y oyó una voz. Mas con todo esto fueron pocos los que le creyeron. Unos dijeron que estaba mintiendo, otros que estaba loco, y se burlaron de él, y lo vituperaron. Pero nada de esto destruyó la realidad de su visión. Había visto una visión y él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho, y aunque lo persiguieran hasta la muerte, aún así sabía, y sabría hasta el último aliento que había visto una luz, así como oído una voz que le habló, y el mundo entero no pudo hacerlo pensar ni creer lo contrario. Así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz,
y en medio de la luz a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron, y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto. Y mientras me perseguían y me vilipendiaban, y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí, por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad, he visto una visión, ¿y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión, yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. También se recomienda leer el discurso La voz de amonestación del elder D. Todd Christofferson del Quórum de los Dos Apóstoles, disponible en la Liaona de mayo de 2017. Con esto concluye Ven Sígueme 2019 para uso individual y familiar. Capítulo 30. Hechos, capítulos del 22 al 28. Lección asignada del 29 de julio al 4 de agosto de 2019, titulada Ministro y Testigo.